está tomado de aquel según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús arrojando un demonio, y éste era mudo. Y habiendo arrojado al demonio, habló el mudo, y se admiraron las turbas. Pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, príncipe de los demonios, echa él los demonios. Y otros, tentándole, le pedían un milagro del cielo. Pero él, cuando vio sus pensamientos, les dijo: todo el reino que está dividido entre sí será desolado, y una casa caerá sobre otra casa. Pues si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Porque vosotros decís que yo arrojo los demonios por virtud de Belcebú. Mas si yo arrojo los demonios en virtud de Belcebú, vuestros hijos por virtud de quién los expulsan. Por lo tanto, ellos mismos serán vuestros jueces. Y ahora bien, si yo lanzo los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado ya a vosotros el reino de Dios. Cuando un fuerte armado guarda la puerta de su casa, está seguro todo cuanto posee. Pero si viniere otro más fuerte que él y le venciere, le quitará todas sus armas en quienes confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo dispersa. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares sin agua, buscando descanso, y no encontrándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando torna, la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí. Y el fin de aquel hombre es peor que su principio. Y sucedió que cuando decía estas cosas, alzando la voz, una mujer de la turba le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él dijo: bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican. Pueden sentarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De este domingo, un tema que me gustaría, hoy por ser Cuaresma, traer a colación, es aquí este tema de que, el Evangelio nos dice que se expulsa al que está invadiendo la casa, pero luego después regresa, y regresa de una peor manera. Y esto suele pasar a veces, en particular cuando termina la Cuaresma, que hacemos penitencia y dejamos algunas cosas, algunos vicios, pero llega la Pascua y esta cosa que habíamos logrado vencer durante 40 días llega todavía peor, ¿no? Como con venganza, casi, ¿no? El ejemplo que me gusta es: si dejamos de comer chocolate 40 días, llega la Pascua y ese mismo día nos comemos todo el chocolate que no nos comimos en 40 días. Y esto aplica pues a cosas que son de suyo pecaminosas también, ¿no? Y también en general, esta parte del Evangelio se puede referir muy bien a nuestras recaídas en el pecado, ¿no? ¿Por qué es que recaemos en el pecado? Bueno, muchas veces recaemos en el pecado porque no ponemos los medios para combatir el pecado. Porque a lo mejor sí sabemos que esta cosa que estamos haciendo está mal, no la queremos, pero los medios para vencer este pecado no los queremos. Por ejemplo, sabemos que la pereza está mal y nos cuesta trabajo y nos cuesta incluso dinero la pereza, ¿no? Y sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas para vencer la pereza, pero no queremos dejar de ver el teléfono. Obviamente vamos a seguir en la pereza, ¿no? Imagínense a alguien, a una persona que tiene un vicio fuera del matrimonio, ¿no? Pero no deja de hablar con la persona con la que tiene este pecado fuera del matrimonio. Y le sigue contestando todos los mensajes y tal. Bueno, no quiere los medios para lograr ese fin.
Y aquí hay veces que lo que nos pasa es que no tenemos un verdadero ánimo para dejar el pecado. Porque aunque sabemos que está mal, nos gusta nuestro pecado, lo queremos. Hay veces que incluso amamos el pecado. No solamente es un gusto, sino es un amor distorsionado por el pecado. Y nos parece que nuestro pecado es algo sin lo cual no podemos vivir. Y dejar el pecado nos parece más difícil, nos parece más doloroso dejar el pecado que la perspectiva de la condenación eterna. Entonces, tendríamos nosotros que considerar, en particular ahora que estamos de Cuaresma, estos vicios y pecados que a lo mejor están allí, y considerar si hemos verdaderamente puesto los medios para vencer este pecado. Usualmente no son agradables. A nadie le gusta dejar esas cosas que nos dan placer. Pero también tenemos que ponerlos en perspectiva. Y muchas veces, estos pecados que terminan por ser vicios, cumplen una función en nuestro día a día. Por ejemplo, alguien que comete gula sabe que ese comer compulsivamente puede ser una especie de cura para la ansiedad, ¿no? O alguien que tiene pecados de impureza puede pensar que es una especie de remedio para esa soledad que siente a pesar de estar casado, porque el vínculo con su esposo o su esposa no es lo que debería de ser. Entonces utilizamos los vicios y los pecados como analgésicos para algo que verdaderamente debería de arreglarse. Entonces, quiero que pienses en tu vicio recurrente, en tu pecado recurrente. A lo mejor no todos lo tienen, pero los que lo tengan. Y que consideren qué función está cumpliendo este pecado. Si no cumpliera ninguna función, si no nos diera ningún beneficio, no pecaríamos. Y luego el asunto aquí es que el Evangelio lo pone muy claro. El pecado se va, pero luego cuando regresa, encuentra la casa limpia, pero vacía. Y nosotros los humanos aborrecemos el vacío, lo aborrecemos, no nos gusta. Entonces, si vamos a dejar de pecar, también tenemos que suplir ese pecado. Esta cosa que está haciendo el pecado en nuestra vida, tenemos que suplirla por algo que esté un poquito más ordenado. Las circunstancias en las que pecamos típicamente son aburrimiento, soledad, tristeza, enojo o miedo. Los pecados y vicios nos ayudan a lidiar con estas 5 circunstancias, usualmente. Entonces, tengo un pecado recurrente que me ayuda a lidiar con esta circunstancia. Entonces, ¿de qué manera puedo yo lidiar con esta circunstancia de una manera ordenada? ¿No? El aburrimiento es lo más fácil, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿a nadie le gusta estar aburrido? Nunca, jamás. Yo me acuerdo de acompañar a mi mamá al banco, a la banca Serfín. ¿Se acuerdan de banca Serfín? Y de estar sentado en la fila, bueno, ni siquiera sentado, porque uno tenía que estar paradito, por lo que a mí me parecía una eternidad. Y entonces uno de niños cuando empieza a causar problemas. Pero eso nunca se nos quita. Nos empezamos a aburrir y empezamos a... ¿Qué hacemos? Porque aborrecemos el vacío. Entonces, ¿cómo lidio con eso? Ahora lo tenemos muy fácil. Sacamos el teléfono o lo que sea y eso después nos puede llevar a diferentes pecados horrorosos. ¿Cómo podemos lidiar con eso? A lo mejor, en lugar de sacar YouTube, ponte a platicar con tu marido. No es tan divertido tu marido, yo sé, yo lo sé.
pero no te aburres y te vinculas con quien tienes que estar vinculada, ¿no? Obviamente, no es la misma emoción, no es el mismo estímulo, pero estás lidiando con esta circunstancia. A lo mejor las imágenes inmodestas te ayudan a lidiar con una especie de sensación de soledad, con una falta de vinculación. ¿Cómo lidiamos con esto? Si eres soltero, la idea es un poquito salir del cuarto, salir de la casa y empezar a vincularte con tus iguales. Que la gente de tu edad son unos vagos y te caen mal. Sí, nadie es mejor que tú. Y todos lo sabemos. Pero si este pecado te ayuda a lidiar con la soledad, tendrás que salir de la soledad de alguna otra manera. Tal vez hablando con alguien más. En un contexto que no sea en la computadora o en el teléfono. Y así podemos empezar a ver todos los vicios recurrentes. ¿Cumplen una función? ¿Cómo podemos cumplir esta función de una manera ordenada? Y luego también aquí hay un asunto importante. Hay pecados que no solamente son pecados, que no solamente son un problema moral, sino que incluso pueden llegar a ser una especie de problema clínico, donde ya no solamente es un vicio, sino físicamente una adicción. Y esto cuesta trabajo aceptar y entender. Y cuando tenemos una especie de comportamiento compulsivo, que no queremos, incluso a veces ni nos gusta, pero no podemos parar, nosotros podemos llegar hasta cierto punto, pero tal vez necesitas a alguien que te ayude con este problema, en tanto y cuanto esto también es una adicción. Y luego también hay que notar, en el aspecto religioso, cómo tratamos la confesión. Porque hay que pensar que la confesión es una curación radical del alma. Es un milagro más grande que la resurrección de Lázaro. Y hay veces que vamos a confesarnos todas las semanas de los mismos pecados graves. Y esto suele suceder así. Tenemos mucho tiempo sin caer en este pecado, o una semana, que nos parece mucho. Caemos en el pecado, nos sentimos asquerosos, nos sentimos muy mal, porque ya había logrado pasar una semana sin este pecado, y nos sentimos verdaderamente basuras. Pero utilizamos la confesión no como remedio del alma, sino también como una especie de analgésico. Como un, ok, ya estoy listo para volver a pecar. ¿Ya puedo comulgar? Ya puedo volver a pecar. Es como un simplemente, no. Tú estás bien, tranquilo. Y volvemos a caer en las mismas cosas. Porque tratamos la confesión no como lo que es, no como una curación radical, sino como una aspirina temporal. Y la confesión y los actos de religión se vuelven en parte del ciclo del pecado, que no lo detienen, sino que lo ayudan, porque nos ayudan a volver a sentirnos bien, a pesar de que sabemos lo mal que hemos hecho. Entonces también tenemos que tener cuidado con eso, porque por ahí es que también recaemos mucho en los pecados, por no tratar los sacramentos y los actos de religión como lo que verdaderamente son. Por último, simplemente pedirles en esta temporada de Cuaresma volver a hacer un acto de contrición, un examen de conciencia y notar qué es lo que están haciendo nuestros pecados. Y pidámosle a María, medianera de todas las gracias, que nos dé la fortaleza y la valentía
de querer también usar los medios para amar a Dios sobre todas las cosas. Que Dios los bendiga y Nuestra Señora los guarde, en la vida eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.